Sí se está grabando, ¿no? ¿O no? ¿Ah? Sí, ¿no? Toda la pantalla, ¿no? ¿O no? ¿Cómo saben eso? ¿Cómo? Todo se está grabando. Si comparto toda la pantalla también, todo esto se está grabando. Muy bien, ya jóvenes, estamos grabando. Entonces, este es el segundo capítulo, yesos. Ustedes ya habrán visto el yeso, pues, ¿no? En su vida práctica. Me imagino que conocen el yeso. Sirve para trabajar paredes, ¿no? Cielos rasos, etcétera, etcétera. Y también tiene otras aplicaciones, por si acaso. Por ejemplo, las cajas fuertes, ¿no? Están cubiertas de yeso, ¿no? ¿Para qué? Porque como el yeso tiene bastante agua, normalmente, tiene como ven acá, el sulfato de calcio. El sulfato de calcio, pasa. El sulfato de calcio, que es el yeso propiamente dicho, tiene dos moléculas de agua, ¿no? Que es el dihidrato. Entonces, por cada molécula de sulfato de calcio hay dos moléculas de agua. ¿Entienden? Entonces, tiene bastante agua. Entonces, para los que les estaba diciendo de que para las cajas fuertes también se pone yeso, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene bastante agua y cuando hay un incendio, esa agua pues hace de que los billetes no se quemen, ¿no? O sea, puede servir para eso, por si acaso. Entonces, esas son las características del yeso. Ustedes ya lo conocen, como les he dicho, los yesos para el ¿no? Para los tasajeos, básicamente. Pero además también tiene un uso industrial, por si acaso, ¿no? Para la fabricación del cemento, una vez que ya se ha molido al clinker del cemento, para acelerar la fragua del cemento, se le agrega cierta cantidad de yeso, ¿no? Yeso en polvo. O sea, el cemento siempre contiene algo de yeso, porque el yeso acelera la fragua, ¿entienden? Acelera la fragua. Entonces, yesos naturales. Dice, existen tres tipos de yesos en la naturaleza. El, el sulfato de calcio dihidratado o bihidratado, que se llama yeso dihidratado o algés, ¿no? El sulfato de calcio hemihidratado, ¿no? Yeso hemihidratado, quiere decir por cada molécula de sulfato de calcio hay media molécula de agua, ¿no? Y la anhidrita o simplemente el sulfato de calcio, que no tiene agua, ¿no? Es la anhidrita. Jóvenes, tienen que venir temprano, ¿eh? Ya ni les voy a pasar lista por si acaso los tardones. ¿Y qué tiene? Fabricación de yesos comerciales. De los tres productos antes citados, el más abundante en las canteras es el yeso dihidratado. El hemihidratado es el más escaso. Ya vamos a ver por qué, ¿no? O sea, en la naturaleza el más abundante es el dihidratado. ¿Por qué el dihidratado? Este dihidratado es el que tiene estabilidad química, ¿no? Es el que tiene estabilidad química. El hemihidratado es el menos inestable, ¿ya? El menos inestable, por si acaso. Entonces, de los tres antes citados, el más abundante de las canteras es el yeso dihidratado. El hemihidratado es el más escaso. Este tiene la propiedad de fraguar y endurecer si se amasa con agua, ¿no? Ese fraguado tiene lugar según la teoría cristaloide, debido a que actuando los cristales que siempre existen de dihidratado a y ahora actuando los que siempre existen de dihidratado a modo de catalizadores, el hemidrato reacciona con el agua y pasa a dihidrato, ¿no? Los cristales de dihidratado así formados se entrecruzan entre sí y proporcionan rigidez y resistencia al conjunto. La reacción antes descrita es la siguiente. O sea, en la naturaleza, o sea, si nosotros tenemos
eh, hemidrato, o sea, sulfato de calcio con media molécula de agua, o desde ahora le van a llamar hemidrato. Entonces, para que este compuesto se mantenga estable, le falta una molécula y media de agua. Entonces, reacciona entonces con el agua y forma un producto estable, el sulfato de calcio dihidratado, ¿no? Entonces, el hemidrato es un yeso inestable, ¿entiendes? Un yeso inestable que reacciona con el agua, ¿no? Que reacciona con el agua. Si acá le falta molécula y media de agua para que se vuelva un producto estable, el dihidratado, el yeso dihidrato, ¿entiendes? Ya este ya no reacciona con agua, ya no reacciona, pues, ¿no? Ya es un producto estable, ¿entiendes? O sea, si le echas más agua ya no va a reaccionar, ¿no? Se va a mantener así. En cambio, el hemidrato, el que tiene media molécula de agua, el sulfato de calcio con media molécula de agua, ese sí es inestable, ¿entiendes? Por tanto, dice, como en la naturaleza es abundante el dihidrato, será necesario obtener hemidrato a partir de aquel para poder emplear el yeso como material de construcción. Esto se logra calcinando algés en hornos especiales, temperatura entre 140 a 200 grados centígrados, con lo que se obtiene la siguiente reacción. Sulfato, ¿no?, de calcio dihidratado es igual a sulfato de calcio hemihidratado más una molécula y media de agua, ¿no? El agua se evapora junto con los gases de la combustión y se obtiene finalmente sulfato de calcio hemihidratado, es decir, hemidrato. Entonces, en otras palabras, en la naturaleza lo que abunda es el dihidrato. Pero como ven, ese compuesto, el dihidrato, el sulfato de calcio dihidratado o con dos moléculas de agua, es estable, ¿no? Es estable. Entonces lo que se hace es llevar la roca, ¿no? Es llevar la roca, porque son rocas, ¿sí? El yeso en estado natural son rocas. Entonces eso se extrae de las canteras, ¿no? Se extrae de las canteras y esas rocas se colocan en unos hornos, generalmente hornos artesanales. Se forma como una especie de horno, ¿entiendes? Con el mismo yeso, con la misma roca de yeso se hace como una especie de horno. Claro, está rodeado con material de ladrillo o adobe, ¿no? ¿Entiendes? Se hacen unos hornitos ahí. Y luego se quema, pues eso, se quema el sulfato de calcio dihidratado, con lo que se logra de que a esa temperatura entre 140 a 200 grados centígrados, parte del agua se evapora, o sea, molécula y media. O sea, la idea es obtener hemihidrato, ¿entiendes? La roca entonces se combustiona, se lo quema a una temperatura entre 140 a 200 grados centígrados, y entonces lo que hace eso es que una parte del agua se evapore. Entonces el dihidrato se transforma, una parte, ¿no? Se transforma en sulfato de calcio hemihidratado, o sea, con media molécula de agua, más molécula y media de agua que se evapora, ¿entiendes? Entonces ya la roca esa se queda como hemidrato, ¿no? Hay algunas partes de los hornos de que no se va a conseguir una temperatura adecuada, pues, ¿no? Hay algunas partes del horno que tendrán mayor temperatura, entonces este hemidrato incluso se secará y se evaporará toda esta media molécula de agua y quedará simplemente sulfato de calcio. Ese es la anhidrita. La anhidrita también es un producto estable, o sea, no reacciona con el agua, por tanto no nos sirve, ¿entiendes? Entonces cuando se queme mucho el yeso, puede pasar de que buena parte, ¿no?, se convierte en anhidrita y ese material no sirve, no reacciona con el agua. Puede pasar lo contrario, ¿no? En algunas zonas del horno la temperatura no llega muy bien y entonces no se va a evaporar el agua, va a quedarse como dihidrato, ¿no? Como dihidrato. Ese dihidrato también, como hemos visto, es estable, no reacciona con el agua, por tanto no nos sirve. Lo que nos sirve es el hemihidrato. Este material es el que reacciona con el agua y por tanto esto nos sirve.
Entonces la intención en los hornos, la intención de secar o de quemar el dihidrato es obtener hemihidrato. Pero no siempre va a suceder eso, ¿no? Siempre los hornos no son perfectos, hay imperfecciones. Es más, los hornos que tenemos acá, por ejemplo, en Ayacucho para producir yeso, son artesanales, ¿no? El control es más o menos por experiencia, etcétera, etcétera. Y entonces, no todas las rocas de yeso se calcinan y se convierten en hemihidrato, ¿no? La intención es que todas o la mayoría lleguen a ser hemihidrato, pues, pero no se logra. Pues hay algunos que se queman demasiado, forman anhidrita, o sea, se quema todo y se evapora todo el agua y queda solo esto, anhidrita, sin agua. Otros no se queman muy bien, se siguen quedando como dihidrato. Tanto la anhidrita como el dihidrato son estables, o sea, no reaccionan con el agua. Y una parte, pues, lo que se ha cocinado bien, se habrá convertido en hemihidrato. Muy bien, las rocas ya se han quemado, las rocas siguen en su estado, siguen como roca. Después de que se haya quemado, se sacan esas rocas y se los muele. ¿Entienden? Se los muele. ¿Por qué? Porque, claro, químicamente podrían reaccionar, ¿no? Pero la reacción más efectiva es cuando estas rocas estén en estado de polvito, ¿no? Pulverizado, ¿entienden? Entonces, cuanto más finito es, reacciona incluso más rápido con el agua. Entonces, el yeso también debe sus propiedades a la molienda, es otro proceso, ¿no? Esas rocas que se han quemado, están como rocas ahí en el horno, se sacan esas rocas y luego eso se muele, pues, ¿no? Se muele. Cuanto más finito sea la molienda, mucho mejor. Y entonces luego eso se embolsa, pues, ¿no? Eso se embolsa en las bolsas de yeso. Y listo, eso es lo que se comercia. Pero simplemente la fabricación, como están viendo, es recontra sencilla, ¿no? Es conseguir las canteras de dihidrato, básicamente, porque pueden tener también canteras de anhidrita. Si ustedes queman la anhidrita, ¿qué va a pasar? Nada, ¿no? No tiene agua. A esa temperatura, entre 140 a 200 grados, no van a poder descomponer nada. Queda ahí nomás, entonces no sirve, ¿no? Ustedes por más que quemen la anhidrita, muelen la anhidrita, lo hacen polvito, piensan que es el yeso, le meten agua, no reacciona, no se, no se vuelve roca de vuelta, ¿entienden? No pasaría nada. Igual, el dihidrato, si tienen un dihidrato y lo queman mal, por ejemplo, con bajas temperaturas, se va a quedar en dihidrato. Lo muelen, sigue siendo dihidrato, ¿no? Le echan agua, no reacciona, no endurece, ¿entienden? Solo el hemihidrato endurece, ¿entienden? Tiene que darse cuenta, ¿no? Al hemihidrato le falta, pues, para que se convierta nuevamente en roca, vamos a decir, le falta molécula y media de agua. Entonces el truco es sencillo. Tenemos dihidrato, lo quemamos para que una parte del agua se evapore, molécula y media de agua se evapore, y quede el sulfato de calcio hemihidratado. Ese sulfato de calcio hemihidratado es inestable, necesita agua para que nuevamente se convierta en roca, así de sencillo. Ese es el proceso de la fabricación del yeso, ¿no? Y esa es la explicación sencilla. Entonces, el producto fundamental es el hemihidrato, ¿no? Ese es el producto inestable, ese es el que reacciona, ¿ya? Y el proceso de fabricación es, como le digo, bien sencillo. Hay fábricas, hay 2 fábricas, creo que acá de yesos aquí en Ayacucho. Está donde venden los yesos es aquí en ese centro comercial 4A, por acá de Puente Nuevo, más abajito, una cuadra. Ahí, ¿no? Ahí venden yeso. En alguna vez hemos visitado a la fábrica, por si acaso, pero ya depende de ustedes, ¿no? Hagan la gestión de repente con el dueño, si podemos visitar su fábrica para ver la fabricación del yeso, ¿no? Ya ustedes lo hacen eso en sus horarios libres. Muy bien. Yesos comerciales. Dice, si las condiciones en el horno fuesen idénticas en todos los puntos de el rendimiento de la operación sería 100% y todo el dihidrato pasaría a hemihidrato. No obstante, eso no sucede, ¿no?
prácticamente nunca, y por tanto quedará cierta proporción de incocidos, o sea, de dihidrato. Si en algún punto la temperatura no llega a la necesaria para la disociación a hemidrato. Si la temperatura es excesiva en algún punto del horno, entonces puede pasar parte del material a anhidrita en cualquiera de sus formas, ¿no? Como quiera que, aunque se formasen por muy desigual reparto térmico en el horno, anhidrita y dihidratos reaccionarían estos entre sí, según esto, ¿no? Tres sulfato, o sea, tres anhidritos o tres sulfatos de calcios más, ¿no? Más un dihidrato igual a esto, ¿no? A cuatro hemidratos más 5.230 calorías. Por lo que en un yeso comercial siempre supondremos que hay hemidrato y dihidrato, o bien hemidrato y anhidrita, ¿no? Cuanto más rico sea un yeso en hemidrato, mayor poder aglomerante tendrá, pues el dihidrato y la anhidrita actúan a modo de materia inerte, o sea, no reaccionan con el agua. Por tanto, es lógico clasificar los yesos comerciales según el contenido de hemidrato, ¿no? En escayola, dice, si tiene al menos 80% en peso de hemidrato. Además debe de ser de color blanco y tener una finura de molido adecuada, ¿no? O sea, si por lo menos el 80% en peso de todo el yeso es hemidrato, entonces a ese yeso se le llama escayola, que sería el yeso de mejor calidad, ¿no? Por lo menos el 80% del yeso debe ser hemidrato. Como están viendo, siempre en el yeso va a haber hemidrato más dihidrato o hemidrato más anhidrita, ¿no? En un yeso comercial, en un yeso que ustedes compran, siempre va a haber hemidrato y uno de estos, ¿no? O bien dihidrato o bien anhidrita. Y además otros productos, pero básicamente eso. Ahora, si por lo menos el 80% en peso, ¿no?, es hemidrato, entonces a ese yeso se le llama escayola, ¿entiendes?, ¿no? Ahora, si por lo menos el 66%, ¿no?, entre el 66 al 80%, pues, ¿no?, si por lo menos el 66% en peso también es hemidrato, entonces a ese yeso se le llama yeso blanco, ¿no? Y además tiene que tener color blanco y finura de molido adecuada, ¿no? Bueno, eso ya también hay formas de saber la medición, ¿eh? Se calcula con un concepto que se llama la superficie específica, ¿no?, que es igual al volumen, creo, de las partículas entre su superficie, ¿entiendes? Y eso negro, dice, al menos el 50% en peso también es hemidrato, ¿no? Color no blanco debido a las impurezas, ¿no? Y eso no sé qué será, ¿no? Casi siempre se exige menor finura de molido que a los anteriores. A ver, se ve acá. Ah, sí, se veía. Era. Ya, entonces se exige menor finura de molido que a los anteriores. Un yeso intermedio entre el blanco y la escayola se obtiene al tamizar el primero, ¿no? Se denomina yeso cernido. Entonces, muy bien, como repaso, entonces, cuando nosotros quemamos, ¿no?, quemamos el dihidrato para obtener hemidrato, nuestro objetivo, como ven, los hornos tienen imperfecciones, no son perfectos, algunas zonas se queman más, entonces producirán anhidrita, algunas zonas se queman menos, se quedarán como dihidrato, y bueno, la mayor parte será hemidrato. O sea, siempre en los yesos comerciales vamos a tener hemidrato más o bien anhidrita o bien dihidrato, ¿no? O bien dihidrato. Y dependiendo de la cantidad del hemidrato en esas bolsas de yeso, ¿no?, en proporción al peso, entonces tendremos escayola si por lo menos el 80% en peso es hemidrato, ¿no? Si por lo menos el 66% es hemidrato, se llama yeso blanco. Si por lo menos el 50% en peso es hemidrato, se le llama yeso negro.
Cuando es menos del 50% es un yeso de mala calidad, pues, ¿no? Entonces, la escayola, el yeso de buena calidad, será pues para tasajear cielos rasos, ¿sí o no? Porque ¡pum! Ahí tiene que pegarse, ¿sí o no? Porque la gravedad hace de que eso se caiga, ¿no? Entonces, un buen yeso sería para cielos rasos. Podrían usar yeso blanco, por ejemplo, para las paredes, ¿no? Para los muros, que todavía no es, ahí la gravedad no es tan fuerte que digamos, ¿no? Se adhiere y se soporta todavía, pues, ¿no? En cambio, en los cielos rasos tiene que ser escayola. Entonces, tendrían que ver eso. Hola, Edward. Acá en clases. Allá, los que desean viajar pueden viajar, ¿no? Se les va a dar un apoyito de 100 soles. Hay marchas, pues, pero las marchas lo tienen que coordinar con el dirigente de acá, de Cabaya, porque no nos ha dado todavía el itinerario. Parece que están tomando precauciones. En Lima les van a decir dónde se encuentran, todo. Me imagino que por lo menos unas 5 o 6 horas, ¿ah? Ya, me dices nomás, pero antes del mediodía, porque al mediodía tenemos que mandar la relación. Ya, ya, Edward, ya, chao. Ya, jóvenes, entonces, esas son los yesos comerciales que existen. Eh, entonces, ¿alguna pregunta? Si tienen preguntas, como siempre les digo, pueden preguntar con toda confianza. ¿No hay nada? Mm, bueno, pueden usar, por ejemplo, para trazos y de planteos, normalmente, porque ahí no necesitan que se adhieran, ¿no? Simplemente para trazar y para que visualmente puedan hacer las excavaciones, ¿no? ¿Entienden? Eh, podrían hacer eso para un tasajeo primario, pero básicamente para trazos de planteo, ¿no? No vas a usar un yeso de buena calidad para hacer trazos de planteo, sino buscas el yeso negrito, ¿no? Un yeso que no sea tan blanco, que no esté tan molido, etcétera, etcétera. Porque todos esos procesos cuestan, pues, ¿no? Una molienda más finita es más costosa, ¿entiendes? ¿No? ¿Entiendes? Sí se considera yeso, pero yeso de mala calidad. Yeso de mala calidad. Si el hemidrato es menos del 50% se le considera yeso, pero es yeso de mala calidad, ¿entiendes? ¿No? ¿Ustedes habrán escuchado del diablo fuerte? ¿Ah? Claro. Por ejemplo, el yeso ahí también se usa, ¿no? Por ejemplo, quieren ustedes tapar un hueco donde está filtrando agua, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen sistemas de alcantarillado, ¿no? Para hacer la prueba la prueba de estancamiento, ¿no? La prueba de presión. Normalmente cuando hacen alcantarillados, las alcantarillas están pues, ¿no? Son, acá son cilindros, ¿no? Son buzones. Los buzones de tipo cilíndrico, ¿no? Hay un buzón acá y un buzón acá. Y entre buzón y buzón hay pues tuberías, ¿no? Tuberías de desagüe, ¿entiendes? ¿No? Entonces, para ver si no hay fuga en esas tuberías, en las uniones generalmente, ¿no? O en las mismas uniones ahí en la unión entre las tuberías esas y los buzones, lo que se hace es pues llenar con agua, ¿no? Llenar con agua y, y ver si hay fuga o no hay fuga. Entonces, para hacer eso entre buzón y buzón, lo que hacemos es hacer esa mezcla del diablo fuerte, ¿no? Una mezcla de yeso con cemento
y piedras, pues, ¿no? O sea, mezcla de mortero o de concreto con yeso. Entonces el yeso, como lo he dicho, acelera la reacción de inmediato, hace que tu mezclas de acciones se endurezca rapidito, ¿no? Entonces se puede taponear acá y llenar acá y ver, pues, ¿no? Todo esto, todo este tramo y ver, se llena el buzón acá, hay una presión por esto, por la altura del buzón, aquí está la tubería, ¿no? Abajo, entonces se ve si filtra o no filtra, ¿no? Normalmente se llena y se mide la altura que en un día baja, pues, ¿no? Si es más de cierta cantidad de centímetros, se supone que hay fuga por la tubería, ¿entiendes? Hay que revisar. Entonces hay que hacer esas pruebas hidráulicas, se llaman exactamente, esas pruebas hidráulicas. Y para hacer eso, por ejemplo, se usa el diablo fuerte, ¿no? Para taponear acá. Y luego eso se retira fácilmente, ¿no? No es tan duro como el concreto, ¿entiendes? Es más suave. Entonces, si quieren, por ejemplo, tapar un río, ¿no? Donde hay bastante agua, pueden usar también eso, ¿no? Esa mezcla del diablo fuerte. Entonces, lo importante para nosotros es conocer las propiedades de un yeso comercial. O sea, ¿cómo nosotros vamos a saber cuánto de hemidrato tiene, ¿no? Un yeso comercial? Para clasificarlo, ¿no? Para saber si es escayola, si es yeso blanco, yeso negro o es un yeso de mala calidad. Entonces nosotros hacemos un cálculo, ¿no? Hacemos un cálculo a partir de unos datos que nos da el laboratorio. Entonces lo que hacemos es llevar una muestra de yeso al laboratorio, someterlo a altas temperaturas, ya no a 200, sino a más o menos a 600 grados centígrados, y a esas temperaturas el yeso se descompone en sus anhídridos y en sus óxidos, ¿no? El yeso que está formado básicamente por hemidrato, ¿no? Y anhidrito o dihidrato, cuando lo quemamos se va a descomponer en sus óxidos y en sus anhídridos, ¿no? Y entonces lo que tenemos para saber las propiedades del yeso, necesitamos conocer la cantidad de hemidrato, pero para conocer la cantidad de hemidrato tenemos que descomponer todavía ese yeso en óxidos y anhídridos, ¿entienden? Y una vez que tenemos esa composición que se llama composición de laboratorio, podemos pasar a la composición real. O sea, se supone de que el yeso está compuesto de hemidrato, ¿no? Más anhidrita o dihidrato, y además otros componentes, ¿no? Como que se llaman impurezas para el yeso, como el carbonato de calcio o el carbonato de magnesio. Y también otras, ¿no? Puede haber un exceso de calcio o exceso de anhidrido de azufre, ¿no? Entonces, por eso está compuesto la composición real de un yeso, ¿no? La composición que hubiera en una bolsa de yeso. Pero para eso, como les digo, tenemos que... Estos dos compuestos, dice, no se descomponen, pues para ellos son necesarias temperaturas del orden de los 600 grados centígrados. Entonces, para descomponer al yeso comercial en sus anhídridos y en sus óxidos, tenemos que someter al yeso a unos 600 grados centígrados. Entonces, eso sí, descompone al yeso en estos óxidos, ¿no? En la sílice, en el óxido de fierro, óxido de aluminio, etcétera, ¿no? Óxido de calcio, anhídrido sulfúrico, etcétera. Lo descompone. Entonces, teniendo ya a esta forma de expresar la composición de un yeso, llamaremos en lo sucesivo composición real, ¿no? A esto, composición real, al hemidrato, la anhidrita, ¿no? Se supone que eso es lo que está en el yeso. Como solo lo hemos, en los hornos para la fabricación del yeso, lo hemos sometido a temperaturas entre 140 a 200 grados centígrados, entonces básicamente los compuestos que quedan son hemidrato, anhidrita o dihidrato y carbonato de calcio o carbonato de magnesio. Si nosotros sometemos ese mismo yeso a más altas temperaturas, incluso 600 grados centígrados, vamos a descomponer a nivel molecular, ¿no? A los óxidos de silicio, óxido de fierro, óxido de aluminio, óxido de calcio y anhídrido sulfúrico. Muy bien. Conociendo
del análisis químico de laboratorio, estos óxidos, podemos llegar de esto, de los compuestos de laboratorio, a los componentes reales, ¿no? O sea, de esto, hallar esto, el hemidrato, el anhidrito, el dihidrato, el carbonato de calcio o el carbonato de magnesio, ¿no? Dice, a esta forma de expresar la composición de un yeso llamaremos en lo sucesivo composición real. Químicamente conocemos la composición de un yeso mediante el análisis de laboratorio. Los resultados de este vienen expresados como óxidos, anhídridos y agua. Es decir, ¿qué vamos a tener cuando nosotros el yeso comercial, el yeso que está en la bolsa, vamos y hacemos un análisis de laboratorio, ¿no? Lo vamos a descomponer en esos óxidos, anhídridos y agua. Entonces vamos a tener esto, ¿no? Agua combinada, una cantidad, ¿no? Que puede ser en peso o en porcentaje, ¿no? Con respecto al total, pues, ¿no? Sílice y residuo insoluble, ¿no? Va a haber sílice y residuo insoluble, o sea, un cierto tipo de material que no se descompone. Vamos a tener óxidos de aluminio y óxidos de fierro, una cantidad Q. Óxidos de calcio, ¿no? Una cantidad C. Óxido de magnesio, anhidrido sulfúrico y anhidrido carbónico. Entonces, esto nos da el laboratorio. Se supone un ingeniero químico, bueno, eso no es nuestro asunto. Podría, de repente, si alguien se interesa, podría llegar a eso, ¿no? Pero básicamente sería para nosotros como ingenieros civiles decirle, ¿sabes qué? Ingeniero químico, a ver si puedes, ¿no? Descompónmelo, ¿no? Quiero que me des los compuestos, quiero que me des los anhídridos, los óxidos y el agua que tiene este mi yeso. Quiero que me digas, ¿no? ¿Qué porcentaje o cuánta cantidad hay, ¿no? Entonces, eso te da el análisis de laboratorio. No sé si podríamos llegar a eso o no, pero es solo a 600 grados de temperatura, ¿no? O sea, si nosotros calentamos el yeso a 600 grados de temperatura, se van a descomponer en estos van a ser nuestros compuestos. Óxido de anhidrido, ¿no? Estos óxidos, anhídridos y agua. Muy bien, esas cantidades lo vamos a conocer. A partir de ahí, a partir de esta composición, que la vamos a llamar composición de laboratorio, nosotros vamos a tener la composición real. ¿Y cómo se obtiene la composición real? Simplemente haciendo cálculos, ¿no? Y ahí ya entra el ingeniero civil. El ingeniero civil tiene que hacer cálculos, ¿verdad? Ese es nuestro conocimiento, vamos a decir, nuestro aporte para nosotros es el cálculo. Por eso muy poco ingeniero produce ciencia, ingeniero civil quiero decir. No es porque no podamos, sino que simplemente nosotros estamos más abocados al cálculo, ¿entiendes? Por eso casi de nosotros, por ejemplo, nuestros teoremas de Moore y todo, se refieren a cálculo, ¿no? Y a otras ingenierías, otros científicos han hecho la parte científica. Nosotros es aplicar la ciencia para construir cosas, ¿no? Eso es ingeniería. O sea, generalmente no creamos conocimiento nuevo, pero sí utilizamos los conocimientos básicos de la ciencia o de otras ingenierías para construir pues, nuestras edificaciones, nuestros puentes, etcétera, etcétera, ¿no? De nosotros es construir. Y cuando alguien dice que está haciendo ciencia, o está mintiendo, o de repente es alguien excepcional, ¿no? En nosotros, en ingeniería. Por eso, a veces no se entiende eso, ¿eh? Por eso, por ejemplo, en la UNI produce menos artículos científicos que San Marcos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la UNI es ingeniería, pues, bastante ingeniería, es por eso. Mucha gente dice, no, ¿por qué la UNI está retrasada? No produce ciencia. Básicamente ellos no forman científicos, forman ingenieros, ¿entiendes? En cambio en los otros sitios hay ciencias básicas, hay un montón y ahí cualquiera saca un artículo, ¿no? Escriben cualquier cosa, artículo. Que la Virgen María no se cayó el templo, artículo. y a todo eso le dan valor. No se preocupen. Eso solo es pseudociencia. Ya. La propiedad de un yeso, dice, la conocemos y sabemos su composición real, ¿no? Más adelante veremos cómo. Entonces, básicamente, para recapitular, nosotros llevamos nuestra muestra de yeso, ¿no?
al laboratorio. En el laboratorio lo someten a unas temperaturas entre 600 grados centígrados y ahí obtienen agua, óxidos y anhídridos. Con esos datos, nosotros haciendo cálculos vamos a llegar a la composición real. O sea, nosotros, ¿qué nos interesa? En el yeso no hay estos óxidos y estos anhídridos, sino esos están combinados formando sulfato de calcio hemihidratado, sulfato de calcio dihidratado, sulfato de calcio sin agua, ¿no? O sea, la anhidrita, más carbonato de magnesio, carbonato de calcio y excesos de calcio o excesos de anhídrido sulfúrico. Eso es lo que existe en un yeso real, esos componentes. Pero para conocer cuántas cantidades de esos componentes reales hay, tenemos que necesariamente hacer un análisis químico, un análisis de laboratorio. O sea, hay que conocer sus óxidos, anhídridos y agua, ¿no? Porque esos óxidos, anhídridos y agua se combinan de tal manera que producen esos compuestos más complejos, ¿no? En el yeso hay moléculas más complejas, hay sulfato de calcio hemihidratado, hay sulfato de calcio dihidratado, hay sulfato de calcio, hay carbonato de magnesio, hay carbonato de calcio, ¿no? Que son compuestos más complejos, pues entienden, ¿no? Compuestos más complejos. Pero para conocer esos compuestos más complejos, tenemos que conocer los compuestos más simples, que en este caso están formados por óxidos, anhídridos y agua. Muy bien. Entonces, básicamente, lo que les estaba diciendo es esto. Conocemos la composición de laboratorio, conocemos la cantidad de agua, conocemos la sílice y el residuo insoluble, conocemos los óxidos de aluminio y el óxido de fierro, conocemos el óxido de calcio, conocemos el óxido de magnesio, entonces cal también se le llama, término común, al óxido de calcio se le llama cal, al óxido de magnesio se le llama magnesia también, ¿no? Anhídrido sulfúrico y anhídrido carbónico, ¿no? Conocemos, se supone, esto, y de estos, que son compuestos más simples, como se dan cuenta, vamos a obtener unos compuestos más complejos, ¿no? Más complejos. Vamos a obtener sulfato de calcio dihidratado, que es el dihidrato, se le llama esto, y eso está compuesto, miren, por anhídrido sulfúrico, cal, óxido de calcio y 2 moléculas de agua. Sulfato de calcio hemihidratado, que su composición está dada por el anhídrido sulfúrico, el óxido de calcio y media molécula de agua. El sulfato de calcio, ¿no? Si se quema mucho, sería solo sulfato de calcio, sin agua, que está compuesto del anhídrido sulfúrico más la cal, ¿no? O sea, se combina una parte del anhídrido sulfúrico con la cal y nos produce sulfato de calcio. Puede haber exceso de cal o exceso de óxido de calcio o exceso de anhídrido sulfúrico. Entonces, eso es o bien cal o bien anhídrido sulfúrico, pero no los dos al mismo tiempo, solo uno de ellos, ¿no? Porque, como ya vamos a ver, como ahorita les comento, también vamos a tener en la composición real, ¿no? El carbonato de calcio, así. El carbonato de calcio, como ven, es la combinación del anhídrido carbónico más la cal, o el óxido de calcio. El carbonato de magnesio, que es la combinación del anhídrido carbónico y el óxido de magnesio. Y otros productos, que serían, en los otros productos están esto, la sílice y residuo insoluble, que no reacciona con nadie, más los óxidos de aluminio y de fierro, ¿no? Que a esas temperaturas son recontraestables, no le pasa nada, entonces siguen como otros productos. Entonces la idea es obtener, partir de acá, ¿no? Se supone esto es conocido, esto nos da el laboratorio o nos da un ingeniero químico, ¿no? Y nosotros tenemos que obtener a partir del cálculo estos materiales compuestos, ¿no? Esto es la composición real, esta es la composición de laboratorio. A esto queremos llegar. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa como ingenieros civiles
¿Cuánto de todos estos compuestos es hemidrato? Porque de acuerdo a la cantidad de hemidrato, nosotros vamos a poder decir, este yeso es yeso escayola, yeso blanco, yeso negro o un yeso de mala calidad. Y eso se hace a través de cálculo. Nuevamente, no hay una manera que tú vayas, ¿no? Saques tu yeso y vayas al laboratorio y veas, ¿no? Y te diga, oye, esto tiene tanta cantidad de hemidrato, tanta cantidad de dihidrato. No, no se puede. Tú tienes que descomponer en cosas más simples. Estos compuestos hay que llevarlos a 600 grados de temperatura, descomponerlos en óxidos, anhídridos y agua. Allá, eso sí, el laboratorio lo puedes ver, ¿no? Puedes medirlo, muy bien, pero eso no lo podemos medir. Es muy complejo esto. Entonces, nosotros lo que hacemos es, a partir de acá, calcular estas cantidades del material compuesto. ¿Entienden? Y eso sí es cálculo, y lo que es cálculo es del ingeniero civil. ¿Entienden? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Pregunten con confianza, se supone que estamos en clases. Pregunta. ¿Alguien está comentando? Sí. No te he escuchado, repite un poco más fuerte. Generalmente el yeso, si ustedes se han dado cuenta, como tiene agua, ¿no? El yeso que está en las paredes, en nuestro tasajeo, ¿qué yeso es? O sea, ¿qué compuesto es? Dihidrato, ¿no? El dihidrato es un material estable. Pero ese dihidrato, como ven, tiene dos moléculas de agua. Y esas moléculas de agua no están, pues, químicamente, fuertemente asociadas al yeso, ¿no? Al sulfato de calcio. No están así débilmente. Entonces, ese yeso, esa agua puede oxidar, pero a materiales que se oxidan, ¿no? Por ejemplo, si tasajean encima de clavos o de alambre, ustedes habrán visto en algunas casas de que hay unas manchitas, ¿no? Manchita media roja, media marroncita, ¿no? Es porque el agua lo está oxidando al fierro ese, ¿entiendes? Entonces el yeso oxida bastante ¿no? A los fierros que se oxidan, pues, ¿no? A los fierros que se oxidan, o sea, al clavo, al alambre, al toque, ¿no? En algunas casas a veces no tienen ese cuidado y lo tasajean encima ¿no? De clavos y todo eso. Entonces, como el yeso tiene bastante agua, lo que va a hacerlo es oxidar ese fierro y va a aparecer manchitas, ¿no? Manchas marroncitas. Entonces, una buena práctica para hacer tasajeos con yesos es quitar todos los clavos y alambres que pudiera haber, ¿no? Porque eso va a mancharlo, ¿entiendes? Lo va a oxidar y eso se va a notar, se nota. Realmente no podría decir si a los otros materiales pueda dañarlo, pero sí oxida bien rápido a los clavos y alambres, ¿no? Y para eso hay que quitar clavos y alambres para hacer el tasajeo con yeso, porque lo va a oxidar y el yeso va a aparecer con ciertas manchas, ¿no? De óxido, pues, ¿entiendes? Y rápido pasa eso, ¿eh? Entonces tienen que darse cuenta de eso. ¿Qué más? La piedra de Huamanga que ustedes conocen, ¿no? Que se usa para tallar, es un tipo de yeso, ¿ya? Es un yeso, creo que es la anhidrita, por si acaso. Es un yeso, esa piedra. Entonces, más o menos así, imagínense que es el yeso natural, ¿no? Tengo yo una muestra de yeso natural. Es rock, es una piedra, claro, tiene color blanquecino, un poco medio brillante, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se quema, ¿no? Si es dihidrato, ese dihidrato se quema y hay que obtener hemidrato. Ese hemidrato es inestable, ¿no? Bien molidito, reacciona rápido con el agua, ¿no? Rapidito, ¿no? Entonces, ¿alguna otra consulta? Ya, antes de pasar ya al cálculo,
Ustedes saben, pues, ¿no? De química, de química general, de que los compuestos, algunos compuestos reaccionan bien con otros, ¿no? Otros compuestos no reaccionan, o sea, no se combinan con otros, ¿no? Y cuando se combinan con cantidades bien determinadas, ¿sí o no? O sea, no se combina, eh, por ejemplo, si nosotros combinamos una cantidad determinada de anhidro sulfúrico más óxido de calcio, obtendremos sulfato de calcio, ¿no? Si lo combinamos, ¿no? Si lo mezclamos pues a temperatura así y tratamos de unir eso. Entonces, pero, como ustedes saben en química, ese anhidro sulfúrico más el óxido de calcio se combinan en proporcionalmente, ¿no? A sus pesos moleculares, ¿sí o no? No se combinan en proporciones arbitrarias. O sea, si tú pones una X cantidad de anhidro sulfúrico y una cantidad de óxido de calcio, los combinas, no todo se va a convertir en sulfato de calcio, ¿no? Aparecerá una cantidad de sulfato de calcio y habrá un exceso o bien de óxido de calcio o bien de anhidro sulfúrico. ¿Entienden esa parte o no? ¿No? ¿Por qué? Porque el anhidro sulfúrico con el óxido de calcio se combinan en proporciones bien determinadas, se combinan en proporciones proporcionalmente a sus pesos moleculares. O sea, en otras palabras, por ejemplo, el sulfato de calcio, ¿no? Esto es el sulfato de calcio, está compuesto por óxido de calcio y anhidro sulfúrico. En otras palabras, quiere decir, para producir una molécula de sulfato de calcio, yo necesito, ¿no? Una molécula de anhidro sulfúrico y una molécula de óxido de calcio. O sea, un mol de sulfato de calcio requiere de un mol de anhidro sulfúrico y de un mol de cal, ¿no? o de óxido de calcio, ¿entienden? En esas proporciones se combinan. No hay otra manera. O sea, si yo tengo, en vez de un mol de óxido de calcio, tengo 2 moles de calcio y solo un mol de anhidro sulfúrico, entonces me va a quedar, en este lado de la ecuación me quedará un mol, ¿no? Un mol de sulfato de calcio más un mol de cal, pues, ¿no? Más un mol de cal, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque ya solo una cal se ha combinado con un mol de anhidro sulfúrico, el otra cal va a sobrar, ¿entiendes? Eso quería que me entiendan. Si nosotros combinamos arbitrariamente óxido de calcio y anhidro sulfúrico, producirá pues sulfato de calcio, en alguna proporción, pero va a sobrar o bien anhidro sulfúrico o bien óxido de calcio. Ahora, si se combinan así en proporciones a sus pesos moleculares, o sea, tengo yo un mol de anhidro sulfúrico y un mol de óxido de calcio, me producirá pues un mol de sulfato de calcio y sin ningún exceso, ¿no? No va a sobrar ni cal ni anhidro sulfúrico. Entonces, con esos principios vamos a poder combinar, vamos a poder hallar estos compuestos a partir de estos óxidos. O sea, no es un curso de química, no es balance de materia, ¿no? Sin embargo, esos principios se aplican acá, ¿no? O sea, la conservación de la materia se aplica acá, ¿no? O sea, no va a aparecer nada de la nada, pues, ¿no? Y además, como estamos viendo, las combinaciones se hacen siempre en proporción a sus pesos moleculares. O sea, no se combinan cantidades arbitrarias, químicamente no hay eso, ¿no? Se combinan ciertos materiales con ciertos materiales, o sea, hay afinidad y además cuando se combinan lo hacen en proporciones bien conocidas y esas proporciones son proporcionales, vamos a decir, a sus pesos moleculares, ¿entienden? No se combinan de otra manera, se combinan de acuerdo a sus pesos moleculares.
Entonces, esos son los principios que vamos a utilizar para hallar estos compuestos, ¿no?, de la composición real. Creo que, si no tienen dudas, ahí nos vamos a quedar, para no hacerla más larga. La próxima, si quieren, repasen un poquito de lo que es balance materia, peso molecular, ¿no? Peso molecular de... ¿Cómo se calcula el peso molecular? Por ejemplo, ¿cómo calculamos el peso molecular del carbonato de magnesio? Aquí está, pues, ¿no? El peso molecular del carbonato de magnesio es igual al peso molecular del carbono, ¿no?, más el peso molecular del oxígeno, pero acá hay tres átomos de oxígeno, y más el peso molecular del magnesio, ¿no? Entonces sería 12 más 3 por 16 más 24, 84, ¿no? Entonces ese es el peso molecular del magnesio. O sea, por ejemplo, ¿qué significaría eso? En 84 gramos ¿no?, en 84 gramos de carbonato de magnesio, debe de haber, de esos 84 gramos, hay 40 gramos de óxido de magnesio. Y entonces, ¿cuánto será el anhídrido carbónico? 84 menos 40, ¿no? 44. O sea, 44 gramos de anhídrido carbónico se combinan con 40 gramos de óxido de magnesio, ni más ni menos, para producir exactamente 84 gramos de carbonato de magnesio. ¿Entienden? Solo así se combina. Por ejemplo, si yo tengo, en vez de 40 gramos de óxido de magnesio, tuviera 41. Si tengo 41 gramos de óxido de magnesio, tengo 44 gramos de anhídrido carbónico. ¿Cuánto de carbonato de magnesio me va a producir? 84, si no. 84 gramos de carbonato de magnesio más 1 gramo, ¿no? 1 gramo de óxido de magnesio, porque ese 1 gramo no se combina. Yo no tengo más anhídrido carbónico para que se pueda combinar, ¿entiendes? Eso queda como resto, ¿entiendes? O sea, se conserva la masa, hay conservación de la masa, y además se combinan en proporciones a sus pesos moleculares, no se pueden combinar de otra manera, ¿entiendes? ¿No? Eso quería que entiendan, y ya han entendido, creo, y así es. Bueno, jóvenes, ahí nos quedamos, hemos avanzado. Nos vemos.